Los archivos llegaron a mis manos en un casillero postal anónimo de Roma. 3 carpetas amarillentas, con sellos desteñidos del Vaticano y cintas rojas rotas. Dentro, relatos manuscritos, fotografías manchadas y transcripciones de audios a los que nadie debería haber tenido acceso. Recopilé todo lo que pude sobre el caso y ahora lo comparto, sabiendo que estas palabras quizás sean mi sentencia. Algunas páginas estaban parcialmente quemadas, otras impregnadas con un olor a incienso que persiste incluso décadas después. Lo que sigue es la compilación fiel de lo que hallé sobre el misterio que rodeó al Padre Pío y a los seres que él llamaba ángeles aprisionados. El primer contacto documentado ocurrió en 1918, el mismo año en que los estigmas aparecieron en sus manos, pero los documentos sugieren que la conexión comenzó mucho antes. Pío nació como Francisco Forgione, un niño frágil de la pequeña localidad de San Juan Rotondo, en el sur de Italia. Desde pequeño relataba visiones, algo común entre quienes luego serían santos. Lo no común, sin embargo, y que los hagiógrafos oficiales nunca mencionaron, fue la naturaleza específica de esas apariciones y cómo cambiaron a medida que él se adentraba en los pasillos más restringidos del poder eclesiástico. No tienen alas como nos los pintan, escribió en uno de sus diarios incautados por la Santa Sede en 1923. Tienen miembros alargados y ojos que no parpadean. Cuando hablan, no mueven los labios, pero escucho sus voces claramente, como si nacieran dentro de mi propia cabeza. Me dicen que llevan prisioneros aquí desde antes de la fundación de Roma. Los relatos de Pío desafían la angelología católica tradicional. Describía seres que no encajaban en la jerarquía celestial establecida por Pseudo Dionisio en el siglo V. En sus notas personales, se refería a ellos usando un idioma que los lingüistas del Vaticano identificaron como una variación del arameo antiguo, pero con construcciones gramaticales imposibles para lenguas humanas conocidas. La correspondencia entre Pío y su confesor, el padre Benedetto Nardella, revela una creciente preocupación por esas visiones. En carta fechada en mayo de 1919, Benedetto escribe: «Debemos tener cautela con lo que tú relatas. No todo lo que se manifiesta como luz proviene de la luz verdadera. El adversario es maestro del disfraz». A lo que Pío respondió, 3 días después: «No son demonios, ni tampoco ángeles como los conocemos. Son anteriores a ambos. Estaban aquí cuando el primer hombre respiró y permanecerán cuando el último exhale». Las autoridades eclesiásticas empezaron a vigilar a Pío más de cerca tras el informe de que él podía localizar cámaras subterráneas selladas bajo la Basílica de San Pedro. En 1920, una pequeña expedición no documentada, liderada por el cardenal Rafael Merri del Val, secretario de la Congregación del Santo Oficio, descendió a los sótanos más profundos del Vaticano siguiendo las coordenadas que había dado Pío. El informe oficial indica solo que encontraron estructuras precristianas, pero los diarios personales del cardenal cuentan otra historia. «Hallamos la sala exactamente donde el fraile dijo que estaría», escribió Merri del Val. «Las paredes son de un material que nuestros geólogos no logran identificar. No es piedra ni metal conocido. Parece absorber la luz de las linternas y los símbolos. Dios nos perdone, pero no pertenecen a ninguna civilización humana catalogada». Durante los 5 años siguientes, Pío fue aislado en San Juan Rotondo, oficialmente por su salud frágil. En realidad, según documentos internos de la Secretaría de Estado, el Vaticano temía que él atrajera atención indeseada. Los estigmas ya lo hacían célebre, y sus misas congregaban multitudes.
Si sus visiones de los ángeles aprisionados se hicieran públicas, el escándalo sería incontrolable. El profesor Agostino Gemelli, médico enviado por el Vaticano para examinar a Pío en 1921, dejó un informe confidencial inquietante. El sujeto presenta heridas que desafían la explicación médica convencional. Más perturbador es su conocimiento de idiomas que nunca estudió y datos específicos sobre excavaciones arqueológicas secretas en el Vaticano. Al ser interrogado directamente, afirma que ellos le cuentan estas cosas. Recomiendo aislamiento completo. Fue en ese periodo cuando comenzaron los registros de fenómenos inexplicables alrededor del convento. Luces nocturnas flotando sobre el edificio, documentadas por varios campesinos locales. Sonidos descritos como zumbidos metálicos que emanaban de la celda de Pío durante la madrugada. Hermanos de la orden relataron que, al acercarse a su puerta durante esos episodios, sentían un frío que helaba los huesos y la sensación de ser observados por innumerables ojos. En 1923 tuvo lugar lo que los documentos llaman el incidente de la capilla. Durante una misa privada, 3 frailes capuchinos presenciaron cómo Pío levitaba aproximadamente 30 centímetros del suelo mientras conversaba en voz baja con algo invisible frente al altar. Según el relato del fraile Daniele de San Juan Rotondo, sus palabras no eran ni en italiano ni en latín. El tono era casi de súplica. Cuando cesó de hablar, un viento gélido recorrió la capilla y todas las velas se apagaron simultáneamente. Antes de que pudiéramos reaccionar, él había vuelto al suelo, mirándonos con una expresión que jamás olvidaré, como si hubiera visto algo que ningún ser humano debería contemplar. Tras ese incidente, el Papa Pío XI autorizó una investigación más rigurosa. El cardenal Raffaele Carlo Rossi recibió instrucciones específicas de evaluar no solo los estigmas, sino también lo que llamaban las comunicaciones anómalas. Rossi habría instalado dispositivos de grabación primitivos en la celda de Pío, una tecnología rara para la época. Una transcripción parcial de esas grabaciones sobrevive, fechada el 13 de octubre de 1923. Pío: ¿por qué me eligieron a mí? Voz, descrita como distante y metálica. Tienes la sangre de los constructores. Tu ADN lleva los marcadores. Durante milenios hemos esperado que alguien como tú naciera. Pío: ¿qué quieren de mí? Voz: no queremos nada. Somos guardianes. Fuimos aprisionados para proteger, no para destruir. Pío: ¿proteger qué? Voz: la verdad sobre vuestra especie, el verdadero propósito. Lo que yace enterrado bajo el altar no es lo que pensáis. Después de esa fecha, las grabaciones se interrumpieron abruptamente. Una nota de Rossi indica que los equipos inexplicablemente se derritieron durante la noche. En 1924, bajo órdenes directas del Santo Oficio, Pío fue prohibido de celebrar misas públicas y recibir visitas. Oficialmente, era para proteger su salud y promover una vida contemplativa. En la práctica, documentos internos muestran que el Vaticano temía que sus contactos con los ángeles aprisionados supusieran una amenaza para la doctrina católica y potencialmente para la seguridad de la propia Iglesia. Aquí hallamos un vacío en la documentación oficial. Entre 1924 y 1933, casi nada se registró sobre las experiencias de Pío con los seres. Es como si un manto de silencio hubiera cubierto el asunto. Pero en anotaciones marginales de documentos administrativos, encontré referencias a una sala especial construida en los sótanos del Vaticano, designada con el código Custodia Luminis, la custodia de la luz. El doctor Marco Gaspari, arqueólogo del Vaticano por aquel entonces, dejó un diario personal describiendo su trabajo en una excavación restringida bajo la basílica.
Nos instruyeron para no registrar oficialmente lo que hallamos en la cámara octogonal. Las inscripciones en las paredes contradicen todo lo que sabemos sobre la fundación de la iglesia. El material utilizado para sellar la entrada original contiene elementos que nuestros instrumentos no logran analizar. Y lo más perturbador, la datación por radiocarbono indica que la cámara fue sellada hace más de 30.000 años. Para quienes sigan atentos a estas revelaciones que pocos se atreven a compartir, sepan que continuaremos sacando a la luz lo que ha permanecido en las sombras durante milenios. Suscríbanse a nuestro canal para no perderse los próximos relatos prohibidos que hemos desenterrado de los archivos más secretos. La verdad no puede permanecer aprisionada como estos seres. En 1933, cuando las restricciones sobre el Padre Pío se relajaron, él parecía un hombre transformado. Quienes lo conocían antes notaron un cambio sutil en su comportamiento. Seguía realizando milagros de curación, aún portaba los estigmas, pero sus sermones comenzaron a incluir referencias veladas a guardianes antiguos y conocimiento enterrado. En una homilía particularmente controvertida, afirmó: «Lo que llamamos ángeles y demonios son solo sombras pálidas de seres mucho más antiguos y poderosos. Algunos habitan entre nosotros desde antes de la creación tal como la conocemos». Este comentario provocó una reprimenda oficial del Vaticano, y Pío volvió a recibir instrucciones estrictas de no discutir públicamente sus visiones particulares. Pero en privado, continuaba sus contactos con los seres. Un novicio que asistía al padre relató que con frecuencia lo encontraba hablando solo en su celda, respondiendo a preguntas que nadie había formulado. El caso tomó un giro aún más intrigante durante la Segunda Guerra Mundial. En 1943, oficiales nazis de la Ahnenerbe, la organización dedicada a investigar las raíces ocultas de la raza aria, visitaron clandestinamente San Juan Rotondo. Según informes de la resistencia italiana, estaban interesados específicamente en las comunicaciones de Pío con los ángeles aprisionados. Un documento de las SS confiscado tras la guerra contiene el siguiente pasaje: «El fraile estigmatizado representa una oportunidad única para nuestros estudios sobre la antigua raza prehumana. Sus contactos con las entidades subterráneas del Vaticano pueden confirmar nuestras teorías sobre el verdadero origen de la humanidad y la superioridad de la línea nórdica como descendiente directa de los hiperbóreos. No hay evidencia de que Pío colaborara con los nazis. Al contrario, existen relatos de que escondió a judíos perseguidos durante ese periodo. Pero el interés de la Ahnenerbe encendió alarmas en el Vaticano y entre los aliados. En 1944, un pequeño grupo de agentes de la OSS estadounidense, precursora de la CIA, fue enviado para vigilar San Juan Rotondo, haciéndose pasar por personal médico. El informe del agente Robert Corrigan, fechado en agosto de 1944, señala: «El sujeto demuestra capacidades que desafían las explicaciones convencionales. Durante sesiones de curación, identificó correctamente detalles médicos y personales de pacientes que jamás había conocido. Más perturbador aún es su conocimiento de aspectos clasificados de nuestras operaciones en Italia. Cuando se le cuestiona, dice solo que ellos le cuentan. Recomiendo monitoreo continuo y posible traslado a una instalación segura en EU para estudios adicionales». La extracción nunca se llevó a cabo. Documentos del Vaticano indican que el Papa Pío XII intervino personalmente, asegurando a los estadounidenses que la Iglesia manejaría el asunto internamente. En octubre de 1944, un grupo especial del Santo Oficio, encabezado por el cardenal Alfredo Ottaviani,
llegó a San Juan Rotondo. Pasaron 3 días en sesiones privadas con el Padre Pío. El contenido de esas reuniones sigue mayormente clasificado, pero un fraile que servía las comidas al grupo relató haber oído a Pío decir: «No son ángeles caídos como pensamos, son mucho más antiguos. Estuvieron aquí antes del jardín, antes de la creación tal como la entendemos. Fueron aprisionados porque conocen la verdadera naturaleza de la realidad, que todo lo que vemos es una ilusión tejida para protegernos del horror de la verdadera creación». Tras esas sesiones, el Vaticano implementó lo que los documentos internos llaman Protocolo Custodia. Pío permaneció en San Juan Rotondo, pero ahora con un equipo permanente de vigilantes del Vaticano disfrazados de frailes asistentes. Todas sus comunicaciones eran monitoreadas y fue sometido a exámenes médicos regulares. Oficialmente era para documentar sus milagros. En realidad, buscaban entender cómo lograba comunicarse con los ángeles aprisionados. El doctor Luigi Canetti, neurocirujano contratado por el Vaticano, escribió en su informe confidencial de 1947. Las lecturas cerebrales del sujeto muestran patrones de actividad únicos, particularmente en el lóbulo temporal. Durante estados de trance, cuando afirma comunicarse con las entidades, registramos frecuencias que normalmente no ocurren en el cerebro humano. Aún más notable es la presencia de una estructura no documentada en la literatura médica. Una especie de glándula auxiliar junto a la pineal, del tamaño aproximado de un guisante, altamente vascularizada. Este hallazgo provocó un intenso debate en los círculos restringidos del Vaticano. Algunos teólogos sugirieron que podría ser evidencia física de lo que los místicos medievales llamaban sensus divinitatis, el sentido divino que permite a los santos percibir realidades espirituales. Otros, más alineados con la ciencia moderna, especulaban sobre una mutación genética rara. En un memorando fechado en enero de 1948, el cardenal Ottaviani escribió al Papa Pío XII: «Los exámenes médicos confirman nuestra sospecha de que el padre no es un caso aislado. La estructura cerebral anómala ha sido documentada en otras personas a lo largo de la historia que relataron capacidades semejantes: Hildegarda de Bingen, Teresa de Ávila y posiblemente Juan en Patmos». Esto plantea cuestiones perturbadoras sobre la naturaleza de las revelaciones divinas y la posibilidad de que ciertas líneas humanas posean adaptaciones específicas para comunicarse con seres que normalmente están más allá de nuestra percepción. El Vaticano intensificó su vigilancia sobre Pío, pero también inició un programa secreto para identificar a otras personas con estructuras cerebrales similares. Documentos sugieren que entre 1948 y 1956, al menos 12 individuos fueron identificados y puestos bajo observación. Todos ellos informaban algún tipo de contacto con lo que llamaban variadamente ángeles, guardianes o antiguos. En 1954, el caso adquirió un nuevo y sorprendente capítulo. Relatos militares italianos clasificados mencionan un incidente ovni sobre San Juan Rotondo. 3 objetos luminosos fueron vistos flotando sobre el convento durante aproximadamente 47 minutos antes de desaparecer a velocidad imposible. Ese mismo día, testigos relataron que Pío entró en un estado de éxtasis tan profundo que permaneció inmóvil durante horas, levitando unos centímetros sobre su silla. Cuando finalmente recobró la conciencia, dictó un mensaje en un idioma desconocido. El lingüista del Vaticano, el padre Augusto Bellini, dedicó meses a descifrarlo. En su informe final, afirmó: «El texto contiene elementos que remiten al sumerio y al sánscrito prevédico, pero con estructuras gramaticales imposibles para lenguas humanas».
Aún más perturbador es que ciertos pasajes coinciden exactamente con inscripciones halladas en las cámaras subterráneas bajo la Basílica de San Pedro, datadas en milenios anteriores a la fundación de Roma. El mensaje, traducido parcialmente, incluía referencias a portales estelares, la gran red que separa las realidades y el retorno de los observadores cuando las estrellas se alineen nuevamente. También mencionaba coordenadas geográficas que corresponden a lugares de gran significado religioso y arqueológico alrededor del mundo. Göbekli Tepe en Turquía, Baalbek en el Líbano, la pirámide de Keops en Egipto, Stonehenge en Inglaterra y las líneas de Nazca en Perú. En 1956, el Vaticano creó oficialmente la Comisión Custodia de la Luz, un grupo ultrasecreto dedicado a estudiar el fenómeno de los ángeles aprisionados y sus comunicaciones con humanos sensibles como Pío. El grupo incluía teólogos, lingüistas, físicos, médicos y, sorprendentemente, representantes discretos de agencias de inteligencia de varios países. Un documento filtrado de una reunión de la comisión en 1957 revela el alcance de sus investigaciones. Debemos considerar seriamente la posibilidad de que lo que nuestras tradiciones llaman ángeles y demonios sean, en realidad, manifestaciones parciales de entidades mucho más antiguas y complejas. Los seres con los que el Padre Pío se comunica parecen poseer conocimiento de eventos futuros y remotos. Más perturbador aún, demuestran familiaridad con aspectos de la física cuántica y la cosmología que nuestra ciencia apenas comienza a comprender. En 1960, la salud de Pío empezó a deteriorarse significativamente. Sus diarios de ese período muestran a un hombre cada vez más perturbado por lo que aprendía de los ángeles aprisionados. En una entrada de marzo de 1961, escribió: «Hoy me mostraron lo que existe más allá del velo de la realidad. Que Dios me perdone, pero ahora entiendo por qué fueron aprisionados. Algunas verdades no fueron hechas para mentes humanas. Algunas puertas nunca deberían abrirse». El cardenal Ottaviani visitó a Pío nuevamente en abril de 1961. En su informe confidencial al Papa Juan XXIII escribió: «Lo encontré profundamente transformado. Sus ojos tienen un brillo distinto, como si ahora vieran a través de dimensiones. Me habló de cosas que ningún hombre podría saber, secretos enterrados en nuestros archivos más restringidos, eventos futuros que me hicieron estremecer. Aún más inquietante es que afirma que los seres están inquietos. Dice que las llaves están siendo encontradas y que los sellos no fueron hechos para durar eternamente». Esta comunicación provocó una serie de medidas extraordinarias. Se intensificaron las excavaciones secretas bajo la Basílica de San Pedro, enfocándose en las cámaras señaladas por Pío. Se ampliaron los estudios sobre la misteriosa glándula cerebral. Y más significativamente, el Vaticano comenzó a recopilar y almacenar muestras de ADN de personas que mostraban habilidades similares a las de Pío. Individuos con capacidades psíquicas comprobadas, místicos de varias tradiciones religiosas y niños que relataban contactos con seres de luz. En sus últimos años, el Padre Pío se volvió más reservado acerca de sus comunicaciones. Los relatos de fenómenos inexplicables a su alrededor disminuyeron, oficialmente porque su salud estaba muy frágil. Pero documentos internos sugieren que el Vaticano implementó medidas para contener la interferencia. Estas incluían revestimientos especiales en las paredes de su celda y la presencia constante de otros frailes entrenados para interrumpir cualquier comunicación sospechosa. Cuando Pío falleció, el 23 de septiembre de 1968, el Vaticano actuó con sorprendente celeridad.
Su cuerpo fue embalsamado rápidamente, un procedimiento inusual para un fraile capuchino, y se realizó una autopsia completa antes de su funeral, a pesar de las objeciones de su orden. Los resultados de esa autopsia permanecen sellados en los archivos secretos del Vaticano, pero un asistente del patólogo reveló décadas después que se extrajeron y preservaron muestras significativas de tejido cerebral y de la misteriosa glándula auxiliar. Aún más intrigante fue la operación de seguridad alrededor del convento en las semanas siguientes a su muerte. Registros militares italianos indican que una unidad especial se posicionó discretamente en San Juan Rotondo, equipada con tecnología avanzada de detección. Un memorando clasificado menciona actividad anómala registrada durante 3 noches consecutivas tras el fallecimiento, descrita como firmas energéticas similares a las documentadas en 1954. Una referencia al incidente OVNI. El 26 de septiembre de 1968, se convocó una reunión de emergencia de la Comisión Custodia de la Luz en el Vaticano. El acta, parcialmente quemada en mis manos, contiene esta perturbadora anotación. Con la muerte del receptáculo principal, los seres buscan un nuevo canal de comunicación. Identificamos 5 candidatos potenciales con la estructura cerebral necesaria. Debemos decidir si los aislamos preventivamente o permitimos el contacto bajo condiciones controladas. Lo más urgente, sin embargo, es determinar si el fallecimiento del padre representa una debilidad en la contención. Los instrumentos detectan fluctuaciones preocupantes en las cámaras inferiores. En los años siguientes a la muerte de Pío, el Vaticano mantuvo un extraordinario interés en su canonización. Un proceso que normalmente lleva décadas se aceleró significativamente. Documentos internos sugieren que parte de la motivación era obtener control total sobre su legado y asegurar que sus comunicaciones con los ángeles aprisionados permanecieran ocultas al público. La narrativa oficial enfatizaría exclusivamente sus milagros de curación y estigmas, borrando cualquier mención a los seres que afirmaba contactar. En 1990, durante reformas en las catacumbas bajo la Basílica de San Pedro, 3 obreros desaparecieron misteriosamente. El incidente fue oficialmente atribuido a un derrumbe, pero ningún cuerpo fue recuperado. Un ingeniero que participó en la operación de rescate dejó un testimonio anónimo afirmando que se hallaron marcas extrañas en las paredes, como si algo hubiera sido arrastrado o hubiera reptado hacia afuera. La beatificación del Padre Pío en 1999 y su canonización en 2002 volvieron a poner su nombre en los titulares, pero bajo un control narrativo estricto. Coincidentemente o no, esos años también vieron una intensificación en las operaciones de la misteriosa Comisión Custodia de la Luz, ahora operando bajo el nombre en clave Vigilancia Celeste. Un memorando interno del año 2000, firmado por el cardenal Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, afirma: los materiales del caso Pío deben permanecer bajo el más alto nivel de clasificación. Las implicaciones teológicas y cosmológicas de las comunicaciones son profundamente problemáticas para la doctrina establecida. Aún más inquietante es la correlación entre sus predicciones de 1965 y los recientes eventos astronómicos observados por el Observatorio del Vaticano. La convergencia no puede ser coincidencia. ¿Qué exactamente predijo Pío en 1965 y a qué eventos astronómicos se refería Ratzinger? Los documentos son frustrantemente vagos, pero encontré referencias cruzadas a observaciones del telescopio avanzado de tecnología del Vaticano
BATT en Monte Graham, Arizona, centradas en una región específica de la constelación de Orión, coincidencia o no, una de las coordenadas celestes mencionadas en las comunicaciones traducidas de Pío. En 2008, un equipo internacional de neurocientíficos publicó un estudio sobre variaciones raras en la estructura de la glándula pineal humana, observando que aproximadamente el 0,01% de la población posee una formación auxiliar pinealiforme, notablemente similar a la estructura documentada en el cerebro de Pío. El estudio se interrumpió abruptamente y se retiró de la publicación por irregularidades metodológicas. 3 de los principales investigadores renunciaron a sus cargos académicos sin explicación pública y uno de ellos, el Dr. Hiroshi Takahashi, aparentemente desapareció durante un viaje a Roma. En 2018, durante la conmemoración del 50º aniversario de la muerte del Padre Pío, ocurrió un incidente extraño y poco difundido en San Juan Rotondo. Testigos describieron un apagón selectivo que afectó solo al convento y a la iglesia donde se conservan sus restos. Durante aproximadamente 17 minutos, todas las comunicaciones electrónicas se interrumpieron en un radio de 500 metros del lugar. Cuando la energía volvió, varios peregrinos relataron haber visto formas luminosas sobre la iglesia que ascendieron verticalmente a una velocidad imposible. El Vaticano nunca comentó oficialmente este incidente, pero registros de la policía local mencionan la presencia de personal de seguridad no identificado que llegó rápidamente al lugar y restringió el acceso durante varias horas. Coincidentemente, nuevas medidas de seguridad se implementaron en la cripta del Padre Pío en las semanas siguientes, incluidas cámaras de sensores avanzados y vigilancia 24 horas. La historia del Padre Pío y los ángeles aprisionados sigue siendo uno de los secretos mejor guardados del Vaticano. Lo que comenzó como visiones místicas de un humilde fraile resultó ser algo mucho más profundo. Una ventana a una realidad que desafía nuestra comprensión de la historia humana y nuestro lugar en el cosmos. Los documentos que he compilado representan solo fragmentos de una verdad mayor. Permanecen muchas preguntas. ¿Quiénes o qué son realmente esos seres que Pío llamaba ángeles aprisionados? ¿Por qué fueron confinados bajo el Vaticano? ¿Qué conocimiento poseen que se considera demasiado peligroso para la humanidad? Y tal vez la pregunta más perturbadora de todas: si estos seres existen y se comunicaron con Pío y otros sensibles. A lo largo de la historia, ¿cuántas de nuestras creencias religiosas, nuestras narrativas de creación, nuestras comprensiones de la realidad son solo versiones simplificadas de una verdad mucho más extraña y compleja? Mientras lees estas palabras, los guardianes silenciosos continúan su vigilia en las profundidades del Vaticano. Y si realmente se están despertando, como sugieren los últimos documentos, ¿qué significa eso para nuestro futuro? Puedes oír sus susurros en la oscuridad, intentando alcanzar a aquellos que, como Pío, poseen la rara capacidad de percibirlos.